Bueno, jóvenes, el día de hoy nos toca el tema de razones trigonométricas, ¿sí? Mira, este es un tema sencillo, la verdad es demasiado fácil, ¿sí? Quiero que prestes mucha atención, ¿por qué? Porque si tú no llegas a aprender estas cosas básicas, los demás problemas que vamos a ver a continuación, a medida que pasa el tiempo en trigonometría, no vas a poder resolverlo. ¿Por qué? Porque todo lo que vamos a trabajar van a ser de esto, ¿no? De estas razones, ¿sí? Presta atención, mira. ¿Qué es una razón trigonométrica? Dice, la razón trigonométrica de un ángulo agudo en un triángulo rectángulo se define como el cociente que se obtiene al dividir las medidas de las longitudes de dos de los lados del triángulo rectángulo con respecto a uno de los ángulos agudos, ¿no? Mira, vamos a hacerlo teórica, con una gráfica, ¿sí? Mira, dice, sea el triángulo rectángulo ABC recto en B, ¿no? Te dice recto en B, si te dice recto en B, tienes que ponerle un ángulo de 90 en el vértice B, ¿no? Ves acá en este triángulo, ¿no? ¿Qué podemos denotar ahí? Los vértices ABC mayúscula, ¿no? Los lados ABC minúscula y el ángulo alfa que está en el vértice A, ¿no? Esto ya debe de saberlo. Mira, cada uno de esos componentes en este tema va a tener ciertos nombres, ¿sí? En especial los lados. A los lados, ¿ya? Los lados son AB y CB. Esos lados se van a llamar catetos, ¿sí? Y todo este AC, que es el B, se va a llamar hipotenusa, ¿sí? Mira, el A, si te das cuenta, te dice cateto opuesto, ¿no? A. Pero, ¿qué significa cateto opuesto? Significa que tiene que ser opuesto al ángulo. Mira, A está opuesto al ángulo alfa, ¿no? Mira, por eso se llama cateto opuesto. Y el cateto adyacente es lo que está a su costado, ¿no? Mira, su costado, que es la letra C, ¿no? El lado AB. Ojo aquí, B también es un lado, pero no se considera un cateto, ¿sí? Se considera hipotenusa, ¿no? Y te dice que la medida del ángulo CAB, donde el alfa es agudo, ¿no? Yo ya te enseñé que era agudo, varía de 0 a 90, ¿no? Cumpliéndose el teorema de Pitágoras, ya sabes cuál es el teorema de Pitágoras, ¿no? La suma de cuadrados de los catetos te va a dar la hipotenusa al cuadrado, ¿no? Como aquí dice b al cuadrado es igual a al cuadrado más c al cuadrado, ¿no? Eso se cumple con el teorema de Pitágoras. Mira, esta es la parte de razones que quiero que te lo aprendas de memoria, ¿no? Esto tienes que aprendértelo al revés y al derecho. Mira, con respecto al ángulo alfa, ¿sí? Supongamos que tienes un ángulo, el ángulo puede ser cualquiera, ¿no? Y te dice, el seno de alfa es cateto opuesto sobre hipotenusa. Acá en el triángulo te das cuenta, cateto opuesto de seno, ¿no? Cateto opuesto, el opuesto es el A y la hipotenusa es B. Por eso se le pone A sobre B, ¿no? El coseno de alfa. El coseno es el cateto adyacente sobre hipotenusa. ¿Cuál es el cateto adyacente de alfa? Seno, lo que estaba a su costadito, sobre hipotenusa, ¿no? Y la hipotenusa es B. La tangente. La tangente es el cateto opuesto sobre cateto adyacente, ¿no? ¿Cuál es el cateto opuesto de alfa? A, ¿no? Y el cateto opuesto y el cateto adyacente de alfa, C, ¿no? Sería A sobre C. Y ahora, aquí viene la parte inversa, ¿no? Mira, si tú tienes tangente aquí, la cotangente es lo inverso, ¿sí? Mira, lo inverso, lo inviertes nomás. Mira, la cotangente es cateto adyacente sobre cateto opuesto, C sobre A, ¿no? Mira, solo lo volteas. El coseno es el inverso del secante. Mira, el coseno era cateto adyacente sobre hipotenusa y el secante es hipotenusa sobre cateto adyacente, ¿no? B sobre C. Y el cosecante es lo inverso al seno, ¿no? Si el seno era cateto opuesto sobre hipotenusa,
El cosecante es hipotenusa sobre cateto opuesto, ¿no? B sobre A. Un ejemplito, ¿no? Mira, te dice que el seno de alfa es 1/3, ¿no? ¿Cómo representarías el cosecante de alfa? Ya sabes, ¿no? Seno, el inverso de cosecante, ¿no? Si el seno es 1/3, el cosecante lo inviertes, ¿no? 3 sobre 1 y 3 entre 1 es 3, ¿no? Por eso que el cosecante sale 3, ¿no? De la misma manera, mira, tangente de alfa sale 5/3. Y te piden cuánto vale la cotangente de alfa. Sería solo voltearlo, ¿no? Invertirlo. La cotangente de alfa sería 3/5, ¿no? Aquí tenemos unas notas, ¿no? Ojo acá, importante estas notas. Dice, en un triángulo rectángulo, la hipotenusa siempre va a ser mayor a los catetos. Siempre, siempre. Nunca se va a contradecir esto, ¿sí? Mira aquí, la hipotenusa, que es el B, siempre va a ser mayor a y a C, que es su lado, ¿sí? Siempre mayor, nunca van a ser iguales, siempre mayor, ¿ya? Esa es una nota, ¿ya? Entonces, se dice que el seno de un ángulo agudo varía entre 0 y 1, ¿sí? Varía entre 0 y 1, no puede ser 2, no puede ser 1,5 ni 1,1, no. Varía entre 0 y 1, pero no puede tomar 0 ni 1, ¿sí? Puede tomar 0,5, 0,8, 0,9, etcétera, etcétera, ¿no? Y el coseno también va a variar de 0 a 1, ¿no? Dice que el coseno es mayor que 0, pero menor que 1, ¿no? La secante va a ser mayor que 1, siempre, siempre va a ser mayor que 1. Y la cosecante también siempre va a ser mayor a 1, ¿sí? Esas notas tienes que acordártelas, porque en algunos problemas de repente la respuesta, imagínate, ¿no? Tú estás resolviendo y te dicen que el seno te salió, tú estás operando tranquilamente y te dice que el seno al final te sale 2, ¿no? Y tú dices, profe, ya terminé, pero recuerda la teoría, el seno no puede ser 2, varía entre 0 y 1, ¿no? Pero no pueden tomar estos valores. Entonces, si tú ves que tu seno ha salido 2, 3, 4, otro número mayor a 1, entonces algo has hecho mal, ¿no? Te vuelves a revisar y a operar nuevamente, ¿no? Mira acá, ¿cuál es la segunda nota? Te dice que el seno cuadrado de alfa, ¿no? Es diferente al seno de alfa al cuadrado, ¿sí? Son cosas diferentes. Escucha, seno cuadrado de alfa es diferente que seno de alfa al cuadrado, ¿sí? El seno de alfa entre el seno de beta es diferente de alfa sobre beta, ¿sí? Porque algunos yo he visto también, ¿no? Que ven una división de seno de alfa con el seno de beta y como ven seno, seno, le quitan el seno y quedan alfa sobre beta, ¿no? No, así no es. El seno de alfa y el seno de beta es diferente de alfa sobre beta, ¿sí? Ojo ahí. Mira, acá te doy unas aplicaciones ya resueltas, ¿no? Pero vamos a trabajar mejor unas aplicaciones para que veas cómo se resuelve paso a paso, ¿sí? Ya sabes que con ejemplitos uno aprende mejor. Mira aquí, te dice, del gráfico, ¿no? Calcular la cotangente. Esto se llama cotangente, ¿no? Pero acá te lo dije, ¿no? Mira, cotangente. Cotangente, ¿qué era cotangente? Cateto adyacente sobre cateto opuesto, ¿no? Entonces aquí, el opuesto al ángulo, ¿cuál es el opuesto al ángulo? El cateto opuesto, ¿no? Su costadito sería el cateto adyacente y su lado mayor, este lado que está opuesto a 90, es la hipotenusa, ¿no? Entonces, a ti te piden cotangente, ¿no? Te piden cotangente. ¿De quién? De este angulito, ¿no? De ese angulito. Entonces, ¿cuál era la cotangente? Cateto adyacente sobre cateto opuesto, ¿no? Ahora, tú dirás, profe, cateto adyacente tengo, es 1, y el cateto opuesto no hay, no me dicen nada. Tienes razón, no te dicen nada. Pero ojo acá,
en un triángulo rectángulo había una formulita que se podía aplicar para hallar un lado cuando tienes los ángulos y dos lados, ¿no? El teorema de Pitágoras. ¿Y qué te decía el teorema de Pitágoras? Suma de cuadrados de los catetos es igual a la hipotenusa al cuadrado, ¿no? Aquí te lo puse, mira, Pitágoras. B al cuadrado es igual a al cuadrado más C al cuadrado, ¿no? Y esto se cumple aquí, ¿no? Vamos a poner que aquí sea un valor de X. Entonces, 1 al cuadrado más X al cuadrado te va a dar raíz de 10 al cuadrado, ¿no? Catetos al cuadrado es igual a la hipotenusa al cuadrado, ¿no? 1 al cuadrado es 1, ¿no? Más X al cuadrado, lo dejamos así porque es una incógnita. Raíz de 10 al cuadrado es 10, ¿no? Cuando ves una raíz elevado a la cuadrática, se van, ¿no? Entonces queda que X al cuadrado es, este 1 pasa a restar, ¿no? 10 menos 1 es 9. ¿Y cuál es la raíz cuadrada de 9? 3, ¿no? 3. Entonces X vale 3. Y ahora reemplazamos en la primera ecuación, ¿no? Primera ecuación. La cotangente es igual cateto adyacente sobre cateto opuesto, ¿no? Entonces, cateto adyacente es 1 y el cateto opuesto es 3. Y así queda la respuesta. ¿Por qué? Porque te pide solo la cotangente, ¿no? Sencillo, ¿verdad? Solo tienes que ver que cumpla los valores. Y acá no tuviste un lado, pero no hay ningún problema, ¿no? Porque pudiste aplicar Pitágoras, ¿no? Y recordar las razones, ¿no? El seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante, ¿no? Mira, vamos a otro ejemplito. Mira aquí. Te dice, del gráfico hallar seno cuadrado de alfa más el coseno cuadrado de alfa, ¿no? Dice seno cuadrado de alfa más el coseno cuadrado, ¿no? Bueno, este es alfa, ¿no? Primero, tenemos que anotar todos sus lados para que te des cuenta, ¿no? Lo opuesto que tiene alfa, lo que está opuesto al ángulo con respecto a este 90, mira, lo que está opuesto siempre a 90 en un triángulo es la hipotenusa, ¿no? Pero al ángulo, este angulito es cateto opuesto, ¿no? Porque por algo se llama opuesto, ¿no? Y lo que está a su costadito es cateto adyacente, ¿no? Listo. Entonces, mira aquí, tienes cateto adyacente, hipotenusa, pero te falta este lado. ¿Qué puedes hacer para hallar ese lado? Pitágoras, ¿no? Entonces, procedemos, ¿no? Un cateto al cuadrado, 2 al cuadrado, más, vamos a ponerle que este ladito valga x, ¿sí? Como incógnita, más x al cuadrado es igual a hipotenusa, que es raíz de 7 al cuadrado, ¿no? 2 al cuadrado, 4, más x al cuadrado es igual a raíz de 7 al cuadrado, 7, ¿no? X al cuadrado, este 4 pasa a restar, 7 menos 4 es 3, ¿no? Y x te va a salir raíz de 3, ¿no? Sencillo. Ahí hallaste el cateto opuesto, ¿no? Te dicen que x vale raíz de 3. Entonces, si ya tienes todos los lados y ya tienes el ángulo, procedemos a resolver lo que te piden, ¿no? Te dicen seno cuadrado de alfa, ¿no? Pongámoslo aquí, mira. Lo primero que te dice en gráfico, ¿no? Lo primero que te dice seno cuadrado de alfa más el coseno cuadrado de alfa, ¿no? Primero, buscamos el seno de alfa. ¿Qué era el seno? El seno era cateto opuesto sobre hipotenusa, ¿no? Cateto opuesto era el seno, es cateto opuesto sobre hipotenusa, ¿no? Todo esto está elevado al cuadrado, ¿no? Más coseno cuadrado de alfa.
el coseno era cateto adyacente sobre hipotenusa, ¿no? Todo esto elevado al cuadrado. Y ahora procedemos a reemplazar, ¿no? El cateto opuesto, raíz de 3, ¿no? La hipotenusa, raíz de 7, ¿no? Esto elevado al cuadrado. Más cateto adyacente. El cateto adyacente era 2 sobre la hipotenusa, que es raíz de 7, elevado al cuadrado, ¿no? Y pues ya sabes cómo hacer esta operación, ¿no? El factor potencia entra en cada uno, ¿no? En cada uno de los factores. Aquí también. Esto ya te lo enseñé en radicación, ¿no? Ya te lo enseñé. Y también lo habrás aprendido en el curso de álgebra, ¿no? Así que procedemos a elevar al cuadrado. Raíz de 3 al cuadrado, ¿no? Raíz de 3 al cuadrado sobre raíz de 7 al cuadrado más 2 al cuadrado sobre raíz de 7 al cuadrado, ¿no? Raíz de 3 al cuadrado te da 3 sobre raíz de 7 al cuadrado, 7, ¿no? Más 2 al cuadrado es 4 y raíz de 7 al cuadrado es 7, ¿no? Y pues ya sabes cómo hacer esta operación, ¿no? La carita feliz, ¿no? La carita feliz. 3 por 7, 21, más 7 por 4, 28, ¿no? Sobre 7 por 7, 49, ¿no? Y 21 más 28 te da 49. Y abajo sobre 49, ¿no? Y 49 entre 49 es igual a 1, ¿no? Entonces la respuesta te sale 1, ¿no? Fíjate, 1 es la respuesta, ¿no? ¿Por qué? Porque ya esto era lo que te pedía, ¿no? Seno cuadrado de alfa más coseno cuadrado de alfa. Sencillo, ¿verdad? Sencillito. Mira, vamos con otro ejercicio. Mira aquí. Ahora no te dan gráfico, sino te dan una lectura, ¿no? Y pues, ¿cómo podemos interpretar eso y cómo poder plasmarlo para que tú puedas desarrollar? Pues sencillo, ¿no? Mira, te dice, en un triángulo rectángulo ABC, te dice acá, B, el ángulo B vale 90 grados, reducir seno de A por secante de C más seno de C por secante de A, ¿no? Bueno, antes que nada, primero, grafiquemos. Dice, en un triángulo rectángulo. ¿Cómo se hacía un triángulo rectángulo? Pues así, ¿no? Este era un triángulo. Luego ponías el cuadrado acá, ¿no? Porque es rectángulo. Acá tiene que ir un 90 grados, ¿no? Un 90 grados. Listo. Ahora, dice acá que el ángulo B vale 90 grados. Entonces el ángulo B puede ir acá, ¿no? Y pues te dicen un triángulo ABC, ¿no? Pongámosle que aquí sea A, B y C, ¿no? Se puede poner los valores aleatoriamente una vez que ya hayas desarrollado qué es lo que te dan como información, ¿no? Te dice reducir el seno de A por el secante de C más el seno de C por el secante de A, ¿no? Entonces, pongámosles este lado, ¿no? Vamos a poner que este lado sea A, este lado sea C, este lado sea B, ¿no? Como tú no conoces ninguno de estos lados, se le da valores aleatorios, ¿sí? Entonces, mira aquí, procedemos a reemplazar, ¿no? ¿Qué es lo que te dice E? ¿Qué es lo que te dice E? Seno de A. El seno de A era cateto opuesto, ¿no? El seno, en primer lugar, el seno de A es el cateto opuesto, ¿no? Sobre la hipotenusa, ¿no? Pero con respecto al ángulo A, ¿no? Por secante de C. La secante, ¿cuál era la formulita de la secante? Vamos, tú puedes. La secante era lo contrario del, ¿cuál? Coseno, ¿no?
era lo inverso. ¿Y lo inverso cuál era? Era la hipotenusa sobre el cateto adyacente, ¿no? El cateto adyacente. Esto ya te lo tienes que saber de memoria. Te lo di en tu archivo Word para que puedas estudiarlo, ¿no? Pero con respecto del ángulo C, más el seno de C. El seno, pues, es el cateto opuesto sobre la hipotenusa, pero con respecto al ángulo C, por la secante de A. ¿Cuál era la secante? Era hipotenusa sobre cateto adyacente, ¿no? Pero con respecto al ángulo A. Entonces, ahora procedemos a reemplazar. Mira aquí. Cateto opuesto de A, este es el ángulo A. No, este es el vértice A. Cateto opuesto A. ¿No? Y la hipotenusa es B. Por hipotenusa del vértice C. Hipotenusa del vértice C. ¿Cuál es su hipotenusa? La B, ¿no? Y el cateto adyacente con respecto al vértice C, cateto adyacente era lo que estaba a su costadito, ¿no? A. Más cateto opuesto del vértice C, cateto opuesto C, ¿no? Sobre hipotenusa, la hipotenusa es B, ¿no? Por la hipotenusa, que sería B, entre cateto adyacente, pero con el respecto al vértice A. Cateto adyacente es lo que está a su costadito, ¿no? Sería C. Y pues aquí procedemos a operar, ¿no? A sobre B por B sobre A. A se va con A, B se va con B, y pues aquí te va a quedar E es igual, como acá ya eliminaste A por B entre A por B, ¿no? Si divides factores iguales te da 1. Más, aquí lo mismo, ¿no? C se va con C y B se va con B, ¿no? Entonces aquí te queda 1, ¿no? Y 1 más 1 te sale 2, ¿no? 2 es la respuesta. Y justo acá hay clave, mira, la letra D, ¿no? Sencillo. Antes de desarrollar estos problemas, primero grafica, ¿no? Y pues puntear sus lados, ¿no? Mira acá, otro ejemplito. Mira, te dice, a partir del gráfico, acá te dan ya un gráfico, ¿no? Te dicen calcular E, que es 3 coseno cuadrado de teta, menos seno cuadrado de teta. Bueno, primero ves el gráfico. Tienes un lado, tienes la hipotenusa, te falta el otro lado, ¿no? Vamos a ponerle una incógnita. Entonces, ¿cómo se hallaba ese lado? Por Pitágoras, ¿no? Entonces, aplicaba Pitágoras. Cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado era igual a hipotenusa al cuadrado, ¿no? X al cuadrado más raíz de 2 al cuadrado, 2, ¿no? Y es igual a raíz de 3 al cuadrado, 3, ¿no? X al cuadrado. Este 2 pasa a restar, ¿no? 3 menos 2 es 1. Y x al cuadrado es igual a 1. Le sacas raíz cuadrada a 1 y te sale 1, ¿no? La raíz cuadrada de 1 sigue siendo 1. Entonces, aquí tienes que x vale 1. Y pues, una vez que ya tienes todos los lados, procedemos a reemplazar. ¿Qué te decía que era, E era 3 coseno cuadrado de teta menos el seno cuadrado de teta, ¿no? Bueno, ahora procedemos a reemplazar, ¿no? Ponemos que E es igual 3 por coseno cuadrado. ¿Qué era el coseno? El coseno era, vamos, cateto adyacente sobre hipotenusa, ¿no? Esto al cuadrado, ¿no? Menos el seno. ¿Cuál era el seno de teta? El seno era cateto opuesto sobre hipotenusa, todo esto al cuadrado. Entonces E es igual 3 por cateto adyacente de teta es 1. 1 sobre la hipotenusa es raíz de 3, pero todo esto está elevado al cuadrado.
menos cateto opuesto de teta, cateto opuesto, raíz de 2, sobre la hipotenusa que es raíz de 3. Esto está elevado al cuadrado. Y pues aquí operamos nomás, ¿no? E es igual 3 por este 2, ya sabes, ¿no? Entraba en cada factor. Aquí también, ¿no? A cada factor le afectaba. Entonces, 1 al cuadrado es 1, ¿no? 1 al cuadrado es 1. Sobre raíz de 3 al cuadrado, 3. Menos raíz de 2 al cuadrado, 2, ¿no? Y raíz de 3 al cuadrado es 3. Y aquí 3 por 1 es 3. Y 3 entre 3 es 1, ¿no? Esto era 1. O de la forma que 3 se va con 3, ¿no? Porque estaba multiplicando. Menos 2 tercios, ¿no? ¿Y cómo se aplicaba aquí? ¿Cómo se resolvía esto? Ya debes saber, ¿no? Por álgebra. Entonces, tenías acá que E es igual a 1 menos 2 tercios, ¿no? Entonces, E es igual. Este 3 multiplicaba, ¿no? 3 por 1 menos 2 sobre 3, ¿no? 3 por 1, 3. 3 menos 2 es 1. Y 1 sobre 3 queda, ¿no? Sencillo, un tercio la respuesta, ¿no? Entonces la letra C. Facilito, ¿no? Ya sabes, primero hallar sus lados. Vamos con el penúltimo ejemplo. Mira, aquí cuando hay una gráfica y hay dos valores distintos, ¿no? Dos ángulos distintos, tienes un lado, solo tienes un lado, no tienes ni hipotenusa ni cateto, ¿no? Dice, en el gráfico hallar tangente de alfa por tangente de teta. Mira, en estos tipos de problema, si le aplicas Pitágoras, no vas a llegar a nada, ¿no? Porque para aplicar Pitágoras, mínimo necesitas dos lados, ¿no? Porque si tienes dos, no vas, solo tienes un lado, no vas a poder hallar los otros dos lados, ¿no? Intentémoslo si quieres, pongámoslo x, y, ¿no? X al cuadrado más 5 más 1, todo esto vale 6, ¿no? Todo esto vale 6, ¿no? Más 6 al cuadrado es igual a y al cuadrado. Y aquí lo único que tenemos que hacer es x cuadrado. 6 al cuadrado es 36, es igual a y al cuadrado. Y de ahí ya no puedes hacer nada más, ¿no? Te quedas en una incógnita. Así que no te sirve aplicar Pitágoras, ¿no? Lo descartamos. Pitágoras descartado. Y tú dirás, profe, entonces ahora, ¿qué puedo aplicar si es lo único que usted me ha enseñado? Bueno, en este tipo de problema es una excepción. Lo único que tienes que hacer es poner variables, ¿sí? Solo ponle variables, ponle incógnitas. Ponle que este sea el ángulo, no sé, ponle que sea el ángulo A y esto sea el ángulo B, ¿no? Perdón, el lado A y el lado B. Supongámoslo que mida así. Bueno, una vez supuestamente que tiene los tres lados, ¿no? Procedemos a reemplazar, ¿no? Te pide, ¿qué te pide el problema? Tangente de alfa por la tangente de teta, ¿no? Ojo aquí, mira, tangente de alfa, alfa. ¿Cuál es el ángulo alfa? Es este, ¿no? Este es el ángulo alfa. Tangente, ¿cuál era tangente? ¿Cuál era? Cateto opuesto sobre cateto adyacente, ¿no? Pero con respecto al ángulo alfa. Y la tangente de teta, la tangente de teta era, ¿cuál era la tangente? Cateto opuesto sobre cateto adyacente con respecto al ángulo teta. Y procedemos a reemplazar. Cateto opuesto de alfa, cateto opuesto, su opuesto está aquí, ¿no? Sería 1 sobre cateto adyacente, lo que está a su costadito, ¿no? 1 sobre A. Ahora, ¿cuál es
cateto opuesto del ángulo teta. Su opuesto, ¿no? Su opuesto, ¿cuál sería? Su opuesto sería este, ¿no? ¿Y cuál es ese lado? Ese lado es A sobre cateto adyacente del ángulo teta. Su cateto adyacente sería este, ¿no? ¿Cuánto vale todo? 6, ¿no? Ojo, es 6, no 5, porque 5 solo limita hasta aquí, ¿no? Pero teta es de todo el triángulo grande, ¿no? Fíjate, teta es del triángulo grandote y alfa es del triángulo chiquitito, ¿no? Entonces, teta, ¿cuál es el cateto? Todo este cateto vale 6, ¿no? Entonces, el cateto adyacente es 6. Y pues, operamos, ¿no? Operamos. A se va con A. ¿Y qué es lo que te va a quedar? Un sexto, ¿no? Un sexto. Y mira, te salió la respuesta. Mira, como te dije, ¿no? Hay variedades de casos. Esta es una excepción, ¿no? Mira, no necesitas hallar los tres lados para poder reemplazar, ¿no? En los datos que te dan. O mejor dicho, en lo que te piden, ¿no? No era necesario hallar los lados. Aquí con un solo lado pudimos hallarlo, ¿no? Solo pusimos variables y comenzamos a operar, ¿no? Este es un problema clásico. Y vamos con el último, mira. El último es para graficar. Primero, leemos, ¿no? Te dice, en un triángulo rectángulo, ojo aquí, rectángulo ABC, recto en B, ojo acá, mira, recto en B, mira aquí, recto en B, se cumple que 2 tangente de A es igual a cosecante de C y te piden calcular todo esto, ¿no? Te piden calcular todo esto. Bueno, primero graficamos, ¿no? Antes que nada, graficamos. Ponemos el triangulito, te dice rectángulo. Acá hay un 90, por tanto, ¿no? Si es un rectángulo. Y ahora, ¿qué te dice? Recto en B. Si te dice que es recto B, el 90 debe ir en B. Y pues te dice rectángulo ABC, ¿no? Ponemos en cualquier lado. Supongamos que esto sea A, esto lea sea C. Y se cumple que 2 tangente de A es igual a cosecante de C. Calcular E es igual a 2 seno de A más raíz de 3 tangente de C, ¿no? Bueno, en estos casos, ¿qué te dije que se hacía cuando no tenías datos, no tenías lados, no podías aplicar Pitágoras ni nada? Se ponía variables, ¿no? Vamos a poner que este sea el lado A, el lado C y el lado B, ¿no? Si reemplazas todo esto en lo que te piden, ¿podrás tener la respuesta? Puede ser que sí o puede ser que no, no sé, no sabemos. Pero antes de poder calcular lo que te piden, primero tienes que terminar de leer toda la información que te dan. Dice, ojo aquí, se cumple que, mira, 2 tangente de A es igual a cosecante de C. Entonces procedemos a hacer esta igualdad, ¿no? Mira, 2 tangente de A. Primero ponemos 2 por tangente de A. La tangente del vértice A, ¿cuál era la tangente? Cateto opuesto sobre cateto adyacente, ¿no? Pero con respecto al vértice A. Esto era igual cosecante de C. ¿Cuál era la fórmula de la cosecante? Era lo inverso del seno, ¿no? Y el seno era y el cosecante es hipotenusa sobre cateto opuesto, ¿no? Pero con respecto al vértice C, ¿no? Y pues procedemos a reemplazar datos, ¿no? 2 por cateto opuesto de A, cateto opuesto de A es A sobre cateto adyacente, que es su costadito, sería C, ¿no? Y esto es igual a hipotenusa de C. El de C, su hipotenusa es B. B sobre cateto opuesto de C. De C, su cateto opuesto es C, ¿no? Y pues llegas a esta información que 2 por A sobre C es igual a B
sobre C, ¿no? ¿Y qué se puede hacer acá? C se iba con C, ¿no? C se iba con C y pues te quedaba que 2A era igual a B. Y aquí ya hallamos una información valiosa. Te dicen que 2A es igual a B, ¿no? Este es el primer dato que hemos hallado. Entonces, una vez que ya has hallado estos valores, ¿no? La relación que tienen estos lados, el lado, los catetos con la hipotenusa, y ves que ya no se puede hacer nada más, vamos a calcular, ¿no? Lo que te piden. Entonces, ¿qué es lo que te piden? En primer lugar, te dicen que E es igual a 2 seno de A más raíz de 3 tangente de C. Bueno, procedemos a reemplazar, ¿no? Bueno, a ver, dicen que E es igual 2 por el seno de A. ¿Cuál era el seno? El seno era cateto opuesto sobre hipotenusa, ¿no? Pero con respecto al vértice A, más raíz de 3 por la tangente de C. La tangente, ¿cuál era la tangente? La tangente era cateto opuesto sobre cateto adyacente, ¿no? Pero con respecto del ángulo C. Y ahora procedemos a reemplazar, ¿no? A ver, E es igual 2 por cateto opuesto de A, su cateto opuesto es A, sobre la hipotenusa de A, la hipotenusa es B, más raíz de 3, cateto opuesto de C, es C, ¿no? Su opuesto de C es C, sobre cateto adyacente de C es A, ¿no? Una vez que ya hayas reemplazado todo, procedemos a operar, ¿no? Dice que E es igual a 2A, 2 por A es 2A sobre B, más raíz de 3 por C sobre A, ¿no? Bueno, tú dirás, profe, ¿y ahora qué hago? ¿No? Bueno, una de las cosas que puedes hacer, ¿ya? Es reemplazar los valores. Una vez que ya has hallado todo, o mejor dicho, has resuelto hasta donde puedes y ya no hay más solución, procedemos a reemplazar los valores que hallaste, ¿no? Aquí hallaste que 2A es igual a B. Entonces, eso lo reemplazamos, ¿no? Dicen que 2A sobre B, ¿no? Más raíz de 3 por C sobre A. Bueno, ¿cuánto valía 2A? Dice que 2A vale B. Entonces 2A vale B y aquí sobre B, ¿no? Más raíz de 3 por C sobre A. B entre B te sale 1, ¿no? Más raíz de 3 por C sobre A, ¿no? Y pues tú dirás, profe, ya hallé todo, ya no sé qué más hallar, esto era todo lo que me pedían, creo. Eh, Puede ser que sí te puedan pedir eso o puede ser que no. Mira, en estos casos, cuando ya, pues, ya llegas así, todavía tienes incógnitas, hay algo que te ha faltado, ¿no? Algo que te ha faltado, algo que de repente no has podido verlo a simple vista. Mira, te voy a enseñar un truquito. Antes que termines todo esto, mira, ¿qué ley se podía aplicar acá en el triángulo rectángulo? En el triángulo rectángulo se podía aplicar Pitágoras, ¿no? Pitágoras que te decía que a al cuadrado más c al cuadrado era igual a b al cuadrado, ¿no? Entonces procedemos a reemplazar, mira, a al cuadrado, acá tienes incógnitas de c sobre a, ¿no? Y esto vamos a poder hallarlo mediante esto de acá, ¿no? De Pitágoras, mira, al cuadrado más c al cuadrado es igual a b al cuadrado. Pero b, ¿cuánto te valía b? B es 2a, mira, b es 2a.
Entonces, b es 2a, pero esto estaba elevado al cuadrado, ¿no? Entonces, a al cuadrado más c al cuadrado es igual 2a al cuadrado. Esta cuadrática entraba en cada factor, ¿no? En cada factor. 2 al cuadrado es 4. A al cuadrado, ¿no? Listo, ¿no? Mira, tienes a al cuadrado más c al cuadrado es igual a 4a al cuadrado, ¿no? Entonces c al cuadrado es igual 4a al cuadrado menos a al cuadrado es 3a al cuadrado, ¿no? Y pues esto está multiplicado, ¿no? Puedes pasarlo a dividir. C al cuadrado sobre a al cuadrado es igual a 3, ¿no? Y ahora, mira, este es un truco. Si tienes cuadrado, ¿no? En cada, tanto arriba como abajo, puedes sacarle la raíz cuadrada, ¿no? Si le sacas la raíz cuadrada aquí, tienes que sacarle la raíz cuadrada al otro lado, ¿sí? Todo lo que hagas a un lado se hace al otro lado también, todo. Entonces, esta raíz cuadrada entra en cada factor, ¿no? Sería raíz cuadrada de c al cuadrado sobre raíz cuadrada de a al cuadrado es igual a raíz cuadrada de 3, ¿no? Y pues procedemos a operar. Raíz cuadrada de c al cuadrado es c, ¿no? Raíz cuadrada de a al cuadrado es a. Y esto es igual, pues raíz cuadrada de 3 es raíz cuadrada de 3, ¿no? Y mira, pudiste hallar otro factor. Mira aquí. Otro factor, allá es 1 y allá es el 2. Y este 2, c sobre a, ¿puedes reemplazarlo en algún lugar? Mira, aquí, ¿no? Aquí puedes reemplazarlo, c sobre a. Entonces procedemos a reemplazar 1 más raíz de 3 por c sobre a. ¿Cuánto vale c sobre a? C sobre a vale raíz de 3, ¿no? Raíz de 3, ¿no? Y pues aquí operamos 1 más. ¿Cuánto es raíz de 3 por raíz de 3? Raíz por raíz se iban y solo quedaba el factor de adentro, ¿no? 3. ¿Y cuánto es 1 más 3? 4, ¿no? Sencillo. Y así pudiste hallar la respuesta final, ¿no? Terminó en un solo dato. Bueno, jóvenes, esto ha sido todos los problemas que podemos avanzar por el día de hoy. Ya sabes, lo primero que tienes que hacer es aprenderte las razones trigonométricas. El seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante. Eso tienes que sabértelo de memoria, ¿sí? Por favor, aprende todo de memoria porque los demás temas que vamos a trabajar a partir de ahora en trigonometría se trabaja en base a esto. Si tú no sabes esto, no vas a poder desarrollar los siguientes problemas. Es sencillo, jóvenes. Solo tienes que aprenderte 6 formulitas, ¿no? El seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante. ¿Sí, jóvenes? Bueno, eso ha sido todo por hoy. Practiquen, no se olviden de practicar y pues repasen la teoría y memoricen lo de las razones trigonométricas, ¿no? Bueno, jóvenes, nos vemos.